Ok, ahora estaremos grabando todo lo que hablemos. Ya sabemos que nos quedamos ese día en las medidas de posición y por eso hoy quise darle un pequeñito resumen de ello. Entonces, en el material, quiero seguirlos invitando, están los procedimientos de cómo se calculan esas medidas. Por eso ustedes vieron que lo pasé un poco rápido, pero se tienen que guiar del procedimiento. No pueden intentar violar normas, porque eso es el que está aprendiendo. Porque el que sabe, como ya hemos dicho otra vez, puede violar la ley, porque él sabe. Ahora, el que no sabe tiene que cumplir la ley paso a paso, porque si no, las cosas no te van a salir. Pero después que usted sabe, ya usted puede volar paso. Así hablamos de las medidas de posición. Recuérdense que hablamos de los cuartiles, de los quintiles, de los deciles y los percentiles. Pero entiéndase que también se pueden calcular esas mismas medidas, no solamente para los cuartiles, deciles y percentiles, depende cuántos grupos yo quiero formar. Entonces, si yo quiero formar 8 grupos, pues entonces, cuando vaya a calcular esa medida de posición, ya no es el cuartil, ni el quintil, ni el, no, es el ochocil, porque que ese que yo quiero calcular. Pero eso depende siempre de los objetivos, de lo que se persigue, del tipo de análisis que se va a hacer, etc. Así es que se maneja esa parte. Si usted se hace experto en análisis estadístico, así con usted es una persona que donde quiera que vaya a hacer presentaciones, análisis, a representar el país, oye, si usted va a hablar con mucha propiedad, porque usted lleva datos. Y no le dije la frase nunca, pero sí anótenla y tómenla en cuenta. La frase dice, un Edward Deming, dice, en Dios confío. Los demás tráiganme datos. Pero ¿qué pasa si usted no sabe analizar los datos ni lo sabe tratar? Entonces, usted no va a llevar muchas cosas. Tiene que saber entender todo así, la propiedad de los datos, entender si ese dato funciona ahí o no funciona, y así. Bien. Hay otras medidas que se calculan en estadística que también hay que tomarlas en cuenta. Son lo que se llaman medidas de variabilidad. El Excel nos ayuda mucho con eso también. ¿Por qué? Porque nos permite los cálculos, pero entiéndase que solo los cálculos, la interpretación, la decisión, eso está en su mano. Excel no hace eso. Entonces, a menos que usted se lo diga, dice, bueno, si pasa tal cosa, dame tal cosa, pero dice que quiero saber usted, porque usted es el que le dice qué decisión o qué camino debe coger si en caso que suceda tal cosa. Entonces, hoy nos toca hablar de las medidas de variabilidad o de dispersión. Entonces, hay que tener el concepto de que primero, ¿qué significan esas medidas? En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué se hace con ellas? Porque no basta con saberla calcular y no se basta con, no. Yo tengo que saberme el concepto, las propiedades, el uso y su aplicación. Tengo que saber eso. Si yo no me sé eso, el saberla calcular, eso es otra cosa. O sea, yo no le aporto mucho al usuario si yo no sé calcular eso. Entonces, esa medida de tendencia, esa medida de variabilidad, ¿para qué se usa? Voy a tomarlo aquí, voy a irme a esta página para enseñarles algo. Yo estaba compartiendo el documento, no me acuerdo. Muy mal todavía. Ahora lo voy a compartir también, porque así necesito que lo vean. Entonces, viendo lo de los cuartiles y los deciles, ustedes lo habían visto, y eso ya no era nuevo. Vamos a hablarle de lo que son las medidas de variabilidad. De ese que quiero hablar. Entonces,
como concepto, pero métanse al concepto práctico, porque leerlo en un libro cualquiera lo lee. Entonces, la medida de variabilidad lo que tratan es de determinar qué tanto se diferencia un elemento del otro en un grupo de datos, ¿verdad? Siempre se determina a través de una medida, o sea, no hay que sacar diferencia uno a uno. Entonces, vamos a poner un ejemplo pequeñito y una mi ligera toma de decisión. Supóngase que usted, el otro día lo hicimos el ejemplo, usted está en la empresa A y está la empresa B aquí. Y vamos a poner la empresa C también, que son 3 empresas. Y en cada empresa hay 3 empleados. Empleado 1, empleado 2 y el 3. ¿Qué pasa? En la empresa A, al empleado 1 se le paga 25,000 pesos. Al empleado 2 se le pagan 50,000. Vean que ustedes vean, ¿eh? Se le pagan 50,000 y al otro se le pagan 75,000. Ustedes ven, ese es un análisis, ¿verdad? Ahora vámonos para acá. En la empresa B, aquí le pagan 40,000 al empleado número 1 de ellos. Ese es en un mismo puesto, porque tiene que ser comparable. Le pagan 40,000. Al segundo, en ese mismo puesto, le pagan 50,000. Y al tercero le pagan 60,000. Tercero, 60,000. Ahora vámonos a la tercera empresa. Al empleado número 1 le pagan 48,000. Le pagan 48,000. Todos al mismo puesto. Estamos hablando vamos a poner de un estadístico, todo donde quiera. Al segundo le pagan 50,000 también. Y al tercero le pagan 52,000. Fíjense que tenemos 3 empresas pagando el mismo valor de la nómina. O sea, todo eso suma 150. Ahí suma 150,000 pesos. Ese es el valor de la nómina de los 3 estadísticos. En cada caso, suma 150,000. Entonces, como son 3, eso quiere dejarle dicho que el promedio es el mismo también. O sea, cada persona en promedio está ganando 50,000 pesos en las 3 empresas. ¿Qué pasa si usted como tomador de decisión quiere buscar empleo? Entonces, dicen, ¿cuál empresa de esa me conviene conseguir empleo? En promedio pagan todas lo mismo. Todo el mundo paga 50,000 en promedio. Entonces, si usted como experto en estadística dice, ¿en cuál de esas 3 empresas me gustaría buscar empleo? Entonces usted diría, bueno, tengo una situación. En la empresa A se paga 75,000, mire, llegan a pagar 75,000. Pero acuérdense que el salario máximo por lo general se lo pagan a una persona que tiene muchos años. Mucho, y ahí si no es amigo del jefe, ¿verdad? El caso es que por eso es que le pagan mucho. Si me voy a esa empresa, seguro que a mí me van a mandar aquí entre este rango. De repente quedo cerquita de los 25,000 porque eso es lo mínimo que se paga. Entonces, esa empresa, aunque tiene el puesto de que más paga, también tiene el que menos paga. Entonces, a mí no me conviene eso. En este caso, un poquito menos, pero también hay un problema. A este le pagan 60,000 y al que menos se le paga es 40,000. Pues yo voy a quedar en ese rango por ahí, porque a los nuevos siempre lo ponen en la escala salarial en lo más bajito. Y en la C, mire lo que va a pasar, también te va a quedar ahí. Tienes un problema en la C. Es que por más que te desarrolle, lo más que te van a pagar es 52,000 pesos. Entonces, usted tiene que tomar una decisión. ¿En cuál de las 3 busca el empleo? Bueno, si una persona con cierta inteligencia dice, vámonos a la C. Hoy, ¿por qué? Porque yo voy a empezar ganando mínimo 48,000 pesos, aunque no avance mucho. Y entonces, si quiero algún día alcanzar este de 75,000,
Bueno, ponte a ahorrar, qué sé yo, 10,000 pesos todos los meses, y algún día tú lo vas a alcanzar porque este lo gasta. Lo vas a alcanzar en términos de ahorro, porque siempre que a una gente le pagan 75,000 pesos y gasta 75,000 pesos, y así que, entonces, si tú te pones a ahorrar, tú aquí que te conviene. Ahora, eso usted lo ve ahí fácil, porque son 3 empresas, 3 empleados. Y si fueran 500 empleados, ¿usted podría ver eso? No, no lo puede ver, porque ahí es un lío, mucho número. Entonces, para eso tiene que haber alguna medida estadística que me diga en cuál de esas 3 empresas es que a mí me conviene buscar empleo. Porque por el promedio, todas son iguales, ganan lo mismo, todo donde quiera. Ahora, ¿qué medida estadística me dice ahí? No me importa la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. ¿Qué medida estadística es la que me dice donde a mí me conviene buscar empleo? Inclusive esta le conviene tanto que hasta el clima laboral aquí es mejor. Hoy, ¿por qué? Porque mire, aquí este clima laboral es complicado. Imagínense que ahí trabajen 3 mujeres. Esta llega los lunes diciendo, estoy cansada. Me tocó lavar una batea de ropa, de jean y ropa sucia, mano, no había luz, callando el agua en cubeta. Estoy explotada. Ese es un lenguaje. Esta del medio va a decir, vine cansado porque tuve que hacer el supermercado, pero ni siquiera pude arreglarme bien en el salón. Y el lenguaje de ella es, yo estoy un poco agotada porque el esposo mío me llevó a un resort y me pasé el fin de semana ahí, no quiero que ni me hablen. Entonces observe que el lenguaje entre estas 3 personas es diferente. Sin embargo, aquí no, porque lo más que le lleva, el que más gana, el que menos gana, es 4,000 pesos, y eso es tontería. Y para el mismo empresario también la que le conviene administrar es esta, porque los empleados se parecen en términos de ingresos. Pero aquí, si él le dice a ese de 75,000 de que, mira, quédate esta tarde que necesitamos hacer una tarea y eso hay que entregarlo para el lunes, este le va a decir, mira, yo no puedo, ¿no? Yo tengo ya un resort comprado y voy para allá y no me puedo ir. Sin embargo, aquí cualquiera de los 3 se va a quedar porque ellos no tienen diferencia entre ellos. Entonces, la toma de decisiones siempre nos va a convenir tratar aquellos grupos donde la homogeneidad es mayor. En este grupo, ellos se parecen mucho. Entonces, usted ve cómo se maneja eso, ¿verdad? Entonces, esas son de las habilidades que debe tener un profesional de la estadística para ofrecer una decisión a través de un análisis. Pero si es por el cálculo, bueno, que el promedio da, si el promedio es el mismo para todos, entonces el promedio no es el que le resuelve a ese que quiere tomar esa decisión. No importa que sea el empresario, no importa que sea alguien que busque empleo, para ambos la situación es la misma. No sé si ahí entendieron por qué se requiere estudiar esas medidas. Entiéndase que cuando son pocos números, por ejemplo, aquí yo tengo 3 números en cada empresa, pues tal cosa se ve fácil. Ahora, hoy día todo se maneja con una base de datos que tiene miles y miles de datos, de registros. Pues estudiar eso es complicado. Pero además tiene otra cosa. Es que en las bases de datos usted no ve los datos. Los datos son tantos, usted generalmente no ve eso. Todo lo que usted ve son indicadores estadísticos que le explican lo que está pasando. Por ejemplo, usted busca el mínimo, busca el máximo, busca el valor medio, busca el promedio, busca la moda, y en vez de que en base a eso usted conoce las características de una población. Y también busca los cuartiles, los quintiles y todas esas cosas. Pero siempre usted necesita como poder explorar los datos. ¿Y cómo lo exploro? O si yo conozco, además de todo esto, conozco las medidas de variabilidad que me dicen qué tanto se diferencia un grupo o una persona de la otra. Porque aquí podemos comparar grupos, eso en estadística se hace, y también se puede estudiar dentro del grupo. O sea, yo puedo ver qué tanto se diferencian estos
3 empleados. Pero también yo puedo estudiar qué tanto se diferencian los empleados del grupo A con los empleados del grupo B y con los del C. Entonces yo puedo estudiar la variabilidad de diferentes puntos de vista. Entonces, también puedo averiguar la variación total. Es decir, qué tanto se diferencian los empleados de las 3 empresas. Entonces, eso los estadísticos lo manejan. Entonces, ¿cuáles son esas medidas las más usuales? Porque hay otras. Bueno, tenemos el rango. El rango, ustedes lo vieron una vez. El rango lo usamos aquella vez para calcular la clase, esa cosa. Sí, eso es verdad. Pero el rango es una medida de variabilidad. ¿Hoy por qué? Bueno, porque el rango me mide la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. ¿Qué pasa? Que esa diferencia es la máxima que se puede dar entre dos valores. O sea, ninguna otra diferencia es mayor que esa. Puede ser igual, pero mayor no. Entonces, por eso se dice que el rango expresa la diferencia máxima posible entre dos valores cualesquiera, correspondiente a un conjunto de datos de una variable. ¿Se ve? Entonces, si ya yo tengo el rango, ya yo sé que cualquier otro valor que haya por aquí en el medio, la diferencia con cualquier otro es menor que el rango. Entonces, rango es la primera medida de variación que usted debe estudiar en un conjunto de datos. Pero es porque es la diferencia máxima. Es fácil calcular el rango porque eso es el máximo o menos el mínimo. Entonces, eso mucha gente lo maneja. Ahora, vamos a ponerle otra trampita, un chin de trampa. Vamos a suponer, supóngase que usted tiene un niño de 14 años. Ese es el mínimo, la edad mínima de los niños. 14 años. Y la edad máxima de los niños es, póngale 17 años. Esos son, vamos a suponer, muchachos que están adolescentes, le cogen en colegio. Eso usted lo tiene. El rango es 3 años. Es para que usted vea que tampoco es que anda, que aunque se calcula fácil, la decisión se toma tan fácil. Ese rango es 3. ¿Qué pasa si usted tiene un hombre aquí atienda, usted tiene un hombre que tiene 54 años? También tiene que tomar una decisión entre los grupos. Y tiene el otro tiene 57 años. Ahora usted tiene estos dos. Entonces, ¿qué pasa? Que el rango entre los dos aquí también es igual a 3. Entonces, inteligencia de usted. ¿Cuál de esos dos grupos, de acuerdo al rango, es más homogéneo? Es decir, donde se parecen más. Voy a callarme yo para que ustedes sean los que respondan. ¿Cuál de esos dos grupos es más homogéneo? ¿Aló? Se durmieron todos, eso es lo que pasa. En mi caso, yo entiendo que ambos tienen la misma homogeneidad. Otro, digan más gente, respondan. Y las mujeres aporten. ¿Aló? En lo que se durmieron ahí. Ya respondió. Creo que Diga. Yo quiero saber, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, háblenme lo que no se estaban durmiendo, nada más. Estamos calculando el rango. Estos son niños donde uno tiene 14 años y el otro tiene 17. Y estos son hombres adultos, donde uno tiene 54 años y el otro tiene 57. En ambos casos, el rango dio 3 años, porque eso es lo que mide la diferencia entre máximo y el mínimo. ¿Cuál de esos dos grupos sería más homogéneo? ¿O dónde la homogeneidad es mayor? Respóndame los que están de pie. Buenas tardes, profesor Mariel, de este lado. Yo Hola, lo veo María. igual, no hay ninguna diferencia porque tiene el mismo rango, el mismo número, es 3.
Ok, ahora lo ayudo. Cheque. Entre un niño de 14 años Sí. y un niño de 17 años, 3 años de diferencia, eso es mucho. Ah, bueno, entre un grupo entre un grupo de, sí, es cierto, el tema de primero. desarrollo, sí. Ese 3 Pero es mucho. usted me está haciendo trampa porque usted no me dijo que ese truco ahí, usted me habló del número, No estoy diciendo que no de las uno tiene, características. uno tiene 14 años y el otro tiene 17. Profesor, Entonces, porque el rango dio 3. ujú, Usted sabe profesor, Sí, la diferencia que hay entre un niño de 14 años y uno de 17 años. Este se puede casar ya. sí, es verdad, ciertamente. El Entonces, nivel de desarrollo es diferente. sin embargo, entre un hombre de 57 años y un hombre de 54 años, 3 años de diferencia, eso no es nada. Esos dos hombres sirven para lo mismo que los dos. esos Entonces, son contemporáneos, esos dos. son contemporáneos, no, esos son iguales. Ajá, Porque 3 años de diferencia, no es mucho. mi hermano me lleva a mí 2 años. Y oye, entre mi hermano y yo no hay ninguna diferencia. Para lo que él dado yo. Y él me lleva 2 años. Sin embargo, yo tengo 2 hijos aquí, 3. Y hay uno que le lleva 3 años al otro. Oye, el más grande me maneja la guagua a mí y anda para mí, para comer, para donde quiera, el otro no puede. Y lo que le lleve 3 años. Y entonces, ¿por qué entre Ahora mi sí, hermano y yo la diferencia no es significativa? Y entre los dos hijos sí es significativa cuando el número es el mismo. porque Entonces, entre los hijos están en un proceso de desarrollo y ya entre la edad adulta ya se completó el proceso de desarrollo. entonces ustedes ven que tampoco el rango solito me sirve para yo saber si un grupo es más homogéneo que el otro. No sé si Cándido me entendió ahora. No es lo mismo. Entonces los números solitos, si no hablan, entiéndase. Por eso es que le he dicho siempre, el estadístico tiene que tener, además de esa capacidad de cálculo y de interpretación de indicadores, tiene que tener una parte de inteligencia que los libros no lo tienen. Tiene que muy pocos libros lo explican. Eso usted tiene que aprendérselo por los razonamientos, que es así. Entonces, por poner un ejemplo, otro ejemplo, entre una persona que gane 10,000 pesos, esta persona gana 10,000 pesos y este otro gana 12,000. La diferencia es 2,000 pesos. Ahora, ¿qué pasa si una persona gana 100,000 pesos? Este gana 100,000, falta otro cero ahí, 100,000, y este gana 102,000. Este gana 102,000. Pregunto ahora, acaba de decir que estamos hablando de medidas de variabilidad. En ambos casos, la diferencia es 2,000 pesos. En ambos casos. La diferencia aquí es 2,000 y aquí también. Oye lo que pasa. Estos 2,000 pesos para este grupo es mucho. Para ese grupo, 2,000 pesos es la compra de una semana. Ese 2,000 es mucho. Pero para estos dos no, para estos dos, que, oye, si el que gana 100,000 pesos se le tienden 2,000 y ni se abaja a buscar. Porque de que 2,000 pesos no es significativo para él. Entonces, le quiero dejar dicho que el rango solito tampoco me habla todo. Entonces, ¿cómo yo sé si un grupo es más homogéneo que el otro a través del rango? Sabiendo que este es 100,000 y este es 202,000, la diferencia es 2,000, y aquí es 100,000, 10,000, y aquí es 12,000, y la diferencia es 2,000 también. Entonces, ¿cómo yo sé el grupo que es más homogéneo? Este es el más homogéneo ese. Ahora, yo quiero demostrar eso matemáticamente, que tampoco que el estadístico puede estar haciendo cosas inventadas, así no vale. Entonces,
Aquí está el ejemplo del rango, cómo se calculó. Mírenlo ahí. Vamos a limpiar la pantalla. Que lo vean. Ustedes dirán que yo le complico la vida, pero recuérdense que nosotros estudiamos estadística cuando no había clic. Usted tiene que saberse lo que hay, si no está preso. Mira, aquí calculamos el rango entre el ingreso mensual de esa población ocupada, de la población ocupada. ¿Cuántos son? No me importa. Lo que yo sé que el rango es el mayor menos el menor. Ahora, ¿cómo ese rango es alto o es bajo? Yo no sé. Solo no me lo dice. Pues para eso, usted debe hacer una comparación. ¿Cómo lo comparo? O compare el rango contra el mínimo. A ver qué va a pasar. Fíjese que el rango entre el mínimo dio 1.6 o el máximo entre el mínimo me dio 2.6. Fíjese que el rango solo es 1.6 veces el valor mínimo. Entonces me dijo, mira, ese número es alto. Entonces, cuando yo tengo varios conjuntos de datos, calcule el cociente entre el rango y el mínimo. Lo puede hacer de muchas formas, porque todos te van a llevar a una conclusión igual. Divide el rango entre el mínimo y te va a decir qué tanto le lleva el máximo al mínimo en términos relativos. ¿Cuántas veces? Aquí te está diciendo que el máximo es 2.6 veces el mínimo. Pues mira, ese rango es amplio. Entonces, si cuando usted quiera comparar dos conjuntos de datos, como lo que hicimos ahorita, trate de dividir el rango entre el mínimo. A ver cuánto le da en ambos conjuntos. En el que le dé menor, ese que es más homogéneo. Pero el rango solo no lo dice. También puede dividir ¿cómo se dice esto? El rango entre el valor medio. El valor medio lo tengo sumando el mínimo más el máximo entre 2, me va a dar el valor que va en el medio. Pues mire ahora qué pasó, que el rango entre el valor que está en el medio es 0.89. Pues si yo quiero comparar dos conjuntos de datos para determinar cuál es más homogéneo, el rango solo no me lo dice. Yo tengo que coger el rango y hacer esas operaciones que están ahí para que me diga si mira, el mínimo le lleva mucho, el máximo le lleva mucho al mínimo relativamente, es tantas veces el mínimo. O el valor que va en el medio, el central, el valor medio, que yo tiene con esta fórmula que está aquí. Ese valor, el rango es 0.89 veces ese valor. Entonces, ahí tú dices, bueno, pues donde a ese sea menor, es que el rango es más pequeño o más grande. Y hay otros rangos que se calculan también en estadística, que se llama el rango intercuartílico. Esos tienen un valor y aportan también, pero nunca igual que el rango general. Bien. Pero el rango, para usted tomarlo como medida de variabilidad y proponerle una decisión a alguien, él solito no le dice. Pues de ahí tiene que llevar otra cosa. Y así son cualquier otra medida. Pues van a ver más adelante. Por ejemplo, ahora vamos a ver la desviación media, que es una medida de variabilidad, pero contra el promedio. O sea, cada valor se compara con el promedio. Y la desviación estándar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, tenemos, no me acuerdo si en Excel se calcula la desviación media, pero vamos a chequear. ¿Qué hace la desviación media? La desviación media lo que calcula es la diferencia promedio. Eso es lo que calcula. Si tú cabe aquí. La diferencia promedio que existe entre cada valor, la diferencia absoluta promedio que existe entre cada valor y la media aritmética. Alguien dirá, explíqueme eso. Oiga bien lo que hace. Véalo aquí en las razones conmigo. Ella lo que dice es que este es el conjunto de datos que te vamos a dar. Esto que está aquí. Contra la Reforma Católica. Espérense ahí, que eso todo me quiere enredar a mí, pero ahí está equivocado. Yo no sé nada de física nuclear.
Manipulé la cosa. Ahí. Mire, ese es el conjunto de datos que le van a dar. Por ejemplo, también puede ser una base de datos, una variable. Ojo con eso, cada vez que usted vaya a hacer un análisis estadístico, tiene que estudiar los datos primero. Nunca lo calcule de que me mandaron una base de datos del Banco Central y así no es que no. Esa base de datos usted tiene que cogerla y explorarla bien y darse cuenta que los datos son correctos. Si algunos datos a lo mejor hay que sacarlos porque son muy grandes y se salen del grupo, otros muy pequeños, otros están en blanco. Entonces usted tiene que hacer eso, o sea, que no le entre a los datos hacia la boca. Bien, entonces aquí tenemos esos datos que están en amarillo. Esos son los datos que le dieron para su ejercicio. Pues es probable que usted mismo lo genere ahí. Por ejemplo, algunos de ustedes llevan estadísticas, qué sé yo, sobre el número de trabajo que gasta, que reproduce las personas. Por ejemplo, el tiempo que tardan en hacer su trabajo cada uno. Bueno, yo quiero calcular las medias de variabilidad, entre ellas la desviación media. Pues aquí tengo 12 personas y a cada uno se le midió la variable. En este caso fue el ingreso mensual. Yo quiero calcular la desviación media. Entonces, su paso consiste en calcular el promedio, primer paso. Eso es lo que dice aquí. Calcula ese primero. ¿Se frizó o soy yo sola que tengo problemas? Se frizó. Yo no escucho nada. Gracias. Sí, al parecer se frizó. Está frisado. Vamos a darle aquí. Aquí tengo que generar esta columna que me da cada valor X, mírenlo ahí, a cada valor de lo que me dieron, réstale el promedio. Eso es lo que está haciendo ahí. Disculpa, profesor. ¿Eh? Si puede repetir esa parte porque se frizó y no lo pudimos escuchar. Ok. Aquí lo que estamos haciendo es que en esta columna, a cada valor le estamos restando el promedio. Y el promedio lo calculamos abajo, ya se lo mostré. A cada uno réstale el promedio. Por ejemplo, este menos el promedio me dio ese. Este menos el promedio me dio ese. Ese menos el promedio me dio ese. Cada uno le restamos el promedio. Fíjense que esta columna suma 0 ahí, porque esa es una propiedad del promedio. Se dice que el promedio de las diferencias entre cada valor y la media aritmética, eso es igual a 0. Eso lo sabemos y es una propiedad. Ahí no hay duda. Entonces, oigan bien, esos valores ahora se pasan para acá, a la otra columna, aquí, pero se le quita el negativo a los negativos. Entonces ustedes ven que este está negativo, mire lo positivo aquí. Esperen un segundito. Entonces, fíjense que este negativo está aquí positivo. Este negativo, mírelo aquí positivo. Y este negativo, mire lo positivo. Y todo el que es positivo está positivo, porque el lío es ponerlo todo lo positivo. Eso lo hicimos. Ahora eso se sumó aquí te ve. Y eso dio 25.051. Eso fue lo que dio. Ahora, yo quiero calcular la desviación media, porque cada valor de esto se le llama una desviación. Entonces, como cada valor es una desviación, yo quiero calcular la media de ella. Entonces aquí, perdón, me lleve esta cosa, ahora les voy a poner aquí la desviación media. Mira lo que dice, desviación media. ¿Cómo la calculé? O cogí el 25.000, que es la suma de todas las desviaciones en valor absoluto, entre n, pero n es los 12 valores que hay. Y eso dio 2.087. La pregunta del millón ahora. Ese 2.087. Espérenme un segundito.
sigo con ustedes. Y entonces, ¿cómo yo sé que esa desviación es alta? Porque yo no lo sé si ese número es alto. Miro ahí, yo no sé eso. Entonces, bueno, ahí voy a decir algo que no está escrito en ningún libro, pero mucha gente toma la decisión así. Se divide la desviación media, mírenlo ahí. Divide la desviación media entre el promedio. Mírenlo aquí, que este es el promedio, ¿no hay? Entonces, eso se multiplica por 100. En este caso dio 14.84. Ese cociente. ¿Qué pasa? Que ese cociente, de acuerdo a algunos teóricos de la estadística que han vivido haciendo práctica, ese cociente no le debe exceder un 15%. Si excede del 15%, entonces le dice que esos datos, los 12 valores de ingreso que tenemos ahí, son muy heterogéneos. Es decir, hay mucha gente que gana muy poco y hay mucha gente que gana mucho, pues por lo tanto la diferencia entre ellos es muy alta. ¿Qué significa eso? Que si se fuera a tomar la decisión de darle a cada uno, por ejemplo, el promedio como un bono, entonces si le da el promedio a todo, ya sea que en función de lo que ellos ganan, comparando con lo que ellos ganan, entonces ¿qué va a pasar? Que va a haber gente que usted le va a dar ganando muy poco, le va a dar mucho. Y otro ganando mucho, le va a dar muy poco. Entonces eso le puede crear un problema en su empresa, porque el que gana mucho se le va a incomodar. Y a lo mejor ni quiera volver a la empresa hasta que se le quite el pique. Sin embargo, el que gana poco, tampoco va a ir, porque va, mientras le sobre dinero de ese exceso que le dieron por encima de lo que él gana, él va a estar cogiendo calle y haciendo diablura. Entonces, por eso, en ese caso, si ese número se le excede mucho, te dice, mira, no le puede dar el promedio a todo. Tiene que darle a los pequeños grupos, a los que ganan menos, un valor parecido a lo que ellos ganan. Y a los que ganan más, darle un valor parecido a lo que ellos ganan. Entonces, ese tipo de destreza lo debe tener cualquier persona que tome decisiones. No puede darle a todo el mundo lo mismo, porque es que ellos no se parecen. Hay gente que usted le da $500,000 y usted lo que hace es hacerle daño. Y hay a otro que usted le da $500,000 y se lo trujan en la cara y dice que si usted está loco. Pero eso no le sirve. Entonces, eso, el que toma decisiones debe tomarlo en cuenta. Pero entiéndase que si usted toma decisiones y no sabe manejar los datos, entonces en ese caso usted va a tener ese tipo de problemas. Cuando los datos lo tienen en clase, se calculan con estas fórmulas que están aquí. Pero bueno, eso practíquelo y ahí está el ejemplo hecho. Guíense del ejemplo siempre. Cuando vayan a hacer los ejercicios, no quieran hacer las cosas a su manera. En los ejemplos tiene todo dado paso por paso. Hágalo así hasta que te lo aprenda. Después que usted lo aprenda, puede violar algunos pasos. Pero mientras no te lo aprenda, debe hacerlo pasito por pasito. Así aprendimos a calcular la desviación media. Mire que en ambos casos estamos comparando la desviación media con el promedio. Y vemos, mira, aquí dio 24. Ya eso le está diciendo, mira, allá hay mucha gente muy vieja y hay otras personas muy jóvenes. Hay mucha diferencia. Por ejemplo, si ustedes estuvieran ahí buscando en este grupo de personas a alguien que les sirva, vamos a suponer, para darle un empleo, tienen que tener cuidado porque hay gente ya muy mayor y darle un empleo no vale la pena. Y hay otros muy jóvenes que si los emplea también te hay otro lío porque son ilegales. Entonces el promedio no te deja, no te da elementos para tú tomar decisiones porque la desviación media es muy alta. Ahora, ¿cómo yo sé que esa desviación media es alta? O comparándola con el mismo promedio. Eso que le acabo de explicar es muy difícil. Ustedes lo encuentren en algunos libros de eso y más que ahora la gente no estudia libros. La gente estudia
buscando un video en YouTube, pero que los videos de YouTube por lo general lo hace es alguien generalmente los videos de YouTube lo hace alguien que de alguna manera hizo un ejercicio, él entiende que le quedó bien y lo sube ahí, pero no siempre tienen todo el criterio que se debe tomar en cuenta en un análisis. Bueno, entonces, otras medidas de variabilidad que se estudian en estadística es la varianza. La gente ha oído hablar de la varianza, pero y en términos de concepto, de ejemplo práctico, yo entiendo lo que significa eso. Bueno, la varianza hace lo mismo que la desviación media, pero las diferencias la eleva al cuadrado. Es decir, en vez de llegar a una medida metiéndolo en valor absoluto, poniéndola como valor absoluto, aquí es poniéndolo al cuadrado. Ustedes saben que cuando usted eleva al cuadrado, los negativos dan cuadrado positivo. Pues es una forma también de usted quitar un negativo. O sea, si usted tiene un número negativo, tiene dos formas de quitar. Uno, poniéndolo en valor absoluto, y dos, elevándolo al cuadrado. Si lo eleva al cuadrado, el negativo se quita. Entonces, la varianza le sirve para eso. Ahora, ¿qué pasa con la varianza? Que la varianza sola, como en medida estadística, a mucha gente no le sirve. Hoy, ¿por qué? Porque le da unos números grandísimos. Por ejemplo, mírenlo aquí. Aquí tenemos cómo se calculó la varianza. Aquí tenemos los mismos datos que vimos ahorita. Aquí tenemos la diferencia entre cada valor y la media. Mire que vuelve a dar 0 porque es lo mismo. Y ahora cada valor de esto se elevó al cuadrado. Por ejemplo, ese 2838 elevado al cuadrado dio este que está aquí. Este 830 elevado al cuadrado dio ese que está ahí. Y así sucesivamente. Todos esos numerotes al cuadrado se sumaron y dio este que está aquí. Ahora tengo un problema. Es que yo lo que quiero calcular es la varianza. Pues ese es lo que se hace, es que se suman todos esos números al cuadrado, eso es lo que dice aquí, y eso se divide entre la cantidad de datos, que eran 12, mírenlo ahí, y eso dio 6 millones y algo. Ahora, ¿qué hago con este 6 millones? Ese número puedo yo dárselo a una persona común que me diga, que le diga que le toma la decisión, es su lío. Entonces, me paro ahí. Como eso es lo que va a complicar la vida, déjenlo ahí. Si los datos vienen agrupados en clase, es decir, que se los mandaron en una tabla, entonces hágalo como dice ahí. Ese sería el procedimiento. Ojo con eso. Sería ese su procedimiento. Ahora, calcula todo y se acabó ahí. Ahí hay algunas propiedades matemáticas de la varianza. No es negativa, es decir, si es de una constante de 0, pero eso se da para todas las medidas de variabilidad casi. Si la multiplica por una constante, cada valor, cómo se tiene, pero esas son sus propiedades matemáticas. Ahora bien, con la varianza, ahí todo eso son cosas que debe saber, para que tiene que leerlo y aprenderse. La otra cosa que pasa con la varianza es que yo puedo pasar a calcular lo que se llama la desviación típica o la desviación estándar. ¿Cómo se calcula la desviación típica o estándar? Muy fácil. Aquí sí está cómodo. Eso no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Usted le saca la raíz cuadrada y como puede ser que la varianza viene al cuadrado, saca la raíz cuadrada y eso le da la desviación estándar. Otro lío tiene. Y la desviación estándar es cuando yo sé que es alta o que es baja. Entonces, ahí tienen que hacer su ejercicio total de otra vez. Ahí están todas las fórmulas, cómo se hace. Entonces, tiene que pasar y calcularse este indicador que se llama el coeficiente de variación. Ahora nos vamos a pasar en el Excel. Ahora ya voy a soltar y me va a aparecer. El coeficiente de variación. ¿Qué le hace el coeficiente de variación?
Fíjense que hemos venido a varianza, desviación estándar, ahora estoy en coeficiente de variación, pero una viene dependiendo de la otra. Entonces, coeficiente de variación se calcula con esta forma. Por ahora, ¿qué me mide el coeficiente de variación? El coeficiente de variación lo que mide es la variación relativa, es decir, la diferencia promedio relativa que existe entre la desviación estándar y la media aritmética, la desviación típica. No es lo mismo, pero... Entonces, usted lo que quiere haber dicho es qué porcentaje de la media aritmética me representa la desviación estándar. Eso es lo que mide el coeficiente de variación. Por eso es que mide un cociente. Entonces, lo que le está diciendo es qué porcentaje o qué proporción de la desviación estándar de la media aritmética la representa la desviación estándar. Por eso que estamos utilizando por ciento. El coeficiente de variación tiene una particularidad, es que me permite comparar la variabilidad de diferentes conjuntos de datos, independientemente de su naturaleza y de su medida, de su magnitud, de su unidad de medida, como quiera, yo puedo comparar. Pone un ejemplo. Yo puedo comparar la variabilidad relativa del salario de los peloteros de Grandes Ligas con el peso de los niños que nacen en la maternidad San Rafael. Yo puedo comparar eso. Este es el salario de los peloteros y este es el peso de los niños. Yo quiero saber cuál de los dos es más homogéneo. Entonces, calculo aquí mi coeficiente de variación y lo calculo aquí también. Y donde el coeficiente de variación sea menor, ahí hay más homogeneidad. Si los salarios de los peloteros, que ganan mucho, por eso que la mayoría de las mujeres quieren tener un marido pelotero, porque esos tigres resuelven lo que sea. Entonces, si ese salario de los peloteros tiene un coeficiente de variación menor que el coeficiente de variación del peso de los niños que nacen en la maternidad San Rafael, eso quiere haber dicho que el peso de los niños es más heterogéneo que el de los salarios. Entonces, eso el coeficiente de variación se lo permite. Por eso es que es una medida importantísima en un análisis estadístico. No basta con que usted me diga que no, que la variación es alta por la desviación típica o la media. No. Si no llegaste al coeficiente de variación, tú no sabes eso. Pues aquí está todo el procedimiento de cálculo. No importa que sea con los datos agrupados en clase o no, como quiera se calcula de la misma forma. El objetivo suyo es llegar a ese coeficiente. También la teoría estadística de alguna gente que ha hecho mucho estudio de eso, dice que el coeficiente de variación no debe superar el 16%. Si pasa de ahí, también te está diciendo, mira, esos datos son muy diferentes. Pero eso tampoco está escrito en ningún lado y bueno, hay gente que lo dice. Pero sí no debe ser alto. Mientras más se acerca al cero, es mejor. Eso sí debe tomar en cuenta. Aquí están todas las propiedades de las medidas de variabilidad y se estudian ahí. Y están ahí, te la ven, porque eso tienen que este fin de semana. Otras medidas que se usan en estadística, les voy a pasar rápido esto, son lo que se llaman las medidas de asimetría y kurtosis. Ambas medidas son importantes. Una, lo que mide es la forma en que se distribuyen los datos, eso lo hace la asimetría, y los kurtosis lo que miden es qué tantos datos se concentran alrededor de un valor específico. Por decirte algo, yo creo que lo mencioné un día, ustedes están ahí entre 25 y 30 años, ahí está la edad de todos ustedes, con excepción de maestro Irán y algunos más. Bueno, y hay gente con más, pero por ahí que andan. Entonces, si yo quisiera estudiar qué tanto las edades de ustedes se concentran alrededor de los 30 años, o sea, cuál es el grado de concentración, porque eso es lo que mide, alrededor de los 30 años, entonces para eso se calcula el coeficiente de kurtosis.
Si quiero ver cómo se distribuyen, si es así, con el promedio para un lado y la mediana para el otro, entonces ahí calculo la asimetría. En estadística, en todos los análisis estadísticos, se persigue que haya una asimetría como esa, así que se parezca como esa campanita, porque de esa forma se dice que los datos están distribuidos normalmente. Si los datos están distribuidos como esta que están aquí, entonces al promedio no le gusta eso. Un día lo dijimos. ¿Cómo se calcula ahí? Miren los ejercicios ahí se calcula cada uno. Entonces aquí está el coeficiente de asimetría. Entonces, si ese coeficiente de asimetría da así como ese negativo, eso quiere dejar dicho que los datos tienen una distribución, así se teoriza, que tienen una distribución asimétrica negativa. Algún día dije eso cuando comparé la media y aquí tengo un error en esa forma porque ahí va un negativo ahí. Entonces, los datos tienen una distribución como esa, ¿sí? El promedio está para acá, la mediana está aquí en medio, la moda está por aquí y el promedio está acá. Entonces, eso es así, porque dio negativo. Por suerte, no dio tan negativo, no está tan lejos del cero. Entonces, sigamos para acá, para yo cerrar ese punto. Aquí tenemos un ejercicio. Mire la gráfica, que la mayoría está concentrado aquí, las frecuencias mayores están de este lado, en este grupo. Sin embargo, para acá tiene un rabo, que decir que las frecuencias son menores. Porque tampoco es que es tan bonita cuando se hace gráfica. Pero la kurtosis no. La kurtosis lo que mide es qué tanto se concentran los datos alrededor de un valor, esa es su fórmula. Algunos le ponen otro símbolo, nosotros le pusimos aquí el alfa 4, así, pero hay otros le ponen otra cosa. Entonces, el problema es que hay kurtosis, así que se calcula con la forma. Y el ejercicio está aquí ya. Ustedes lo leen, lo analizan bien detenidamente, miren la tablita que se lleva para hacer eso. Y por último, ese coeficiente de kurtosis dio 0.08 de todos esos datos. Se llegó a ese numerito en rojo que está ahí. Vean de dónde está saliendo cada número, porque así se hace. Y eso le dio el valor de kurtosis. Pero eso es lo que le mide el grado de concentración. Entonces, la concentración se ve de esta manera. Primero, si nosotros queremos medir, siempre lo hacen contra el promedio, pero el kurtosis se puede calcular contra cualquier valor. Eso no importa si es con el promedio o con un valor específico. Por ejemplo, yo quiero saber qué tanto ustedes se concentran alrededor de la edad 30 años. Yo quiero saber eso. Pues entonces, en vez de yo usar el promedio, como dice aquí, yo voy a usar 30, porque contra esa edad que yo quiero comparar. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí está contra el promedio. Usted ve que se calculó menos el promedio. Sí, pero yo pude haber puesto otro valor ahí que no es necesariamente el promedio. Entonces, con ese valor yo llego a este coeficiente, o a otro va a ser el número, dependiendo del valor que use. Porque aquí yo quiero saber qué tanto se concentran alrededor del promedio. Pero yo puedo también querer qué tanto se me concentran. Por ejemplo, aquí el promedio es, un promedio dio 4.789. Sí, pero yo pude haber sacado esas diferencias contra el valor 4.500 y no pongo el promedio aquí, sino 4.500. Yo lo que quiero es comparar con el 4.500 porque ese es el valor que yo tengo. Vamos a poner meta para darle a cada uno de bonificación, no el promedio. Entonces yo puedo calcular el kurtosis contra 1.500 porque el objetivo mío es ver qué tanto se concentran los empleados de acuerdo a su ingreso en el valor alrededor del valor 1.500. Entonces yo llevo a mi kurtosis con ese otro valor, no necesariamente con el promedio.
Entonces, cuando ese valor da, vamos a ponerlo aquí porque siempre llegamos a algo. Cuando ese valor da, vamos a verlo aquí. Ahí, vamos a verlo aquí. Eso está cómodo para que ustedes solo lean y aprendan. Mire, aquí le dice, si ese kurtosis, el alfa 4 que venimos manejando, es igual a 0, a nosotros nos dio en el ejercicio menos 0.89, creo que fue. Sí, mírelo ahí. Ahora puede dar 0. ¿Qué pasa si da 0? Si es da 0, quiere haber dicho que existe poca concentración de su dato alrededor del valor de referencia que usted usó. La concentración es mínima o no existe concentración. Entonces, eso dio 0 por eso. Y a ese tipo de, perdón, le dije mal. Si da 0, eso no quiere dicho que la concentración es mínima, sino que hay una concentración media, que no hay tanta concentración, pero tampoco muy poca. Y a eso se le llama una concentración tipo mesocúrtica. Entonces, ese nombre que le pusieron, ¿quién se lo puso y por qué? Yo no sé. Entonces, es mesocúrtica porque el valor dio 0, así que lo estoy diciendo mal. ¿Qué pasa si da negativo? Pues da negativo, aquí abajo, a menor que 0. Entonces, quiere haber dicho que la concentración es como esta, así. Entonces, es más aplatadita, o sea, hay más dispersión alrededor del valor que yo estoy estudiando, y a eso se le llama una concentración platicúrtica. O sea, tiende a ponerse como un plato, así va bajando, bajando, hasta se pone chata ahí. Bueno, entonces eso es platicúrtica. Si da mayor que 0, mientras más se aleje del 0 positivamente, entonces existe una mayor concentración de sus datos alrededor de ese valor de referencia que usted está usando. Y a eso se le llama una distribución leptocúrtica. ¿Por qué le pusieron así? Yo no sé, porque eso no lo inventé. Y así. Entonces, si aquí están otras cosas, cómo se hace un análisis estadístico, y ya acabé de este tema, y se hace un resumen, eso es cuando vaya a hacer un análisis. Los análisis estadísticos tienen que estar bien redactados, que saber de eso bien, y entonces cerramos ese punto. Vamos ahora para el Excel a poner mano allá. Tienen que leer, señores, no importa hacer ejercicios. Si usted no lee, ni piensa, ni medita, óigase bien, usted no va a llegar muy lejos. El aprendizaje requiere que la persona razone, que lea, que medite lo que está leyendo, que ponga su mente productiva, porque hay personas que leen muchos libros, pero ellos no razonan sobre lo que están leyendo. Tampoco razonan en la aplicabilidad de eso que están leyendo. Entonces no pueden ofrecerle solución a una persona que quiere tomar una decisión, porque, como les he dicho otras veces, el estadístico no basta con saber calcular cosas y números y fórmulas, eso no basta. No, el estadístico tiene que saber ofrecerle alternativas de solución a personas que no saben de estadística, pero que sí tienen que tomar decisiones. Entonces, si usted le va a decir que, bueno, porque el promedio es tal cosa, probablemente, el promedio no dice nada. Si no hay gente que maneja esas cosas, entonces usted tiene que ponerle eso en un lenguaje que él entienda lo que está diciendo y que pueda de verdad tomar una decisión en base a eso. Eso es así. Si no, estamos perdidos y no le vamos a aportar mucho. Entonces ahora voy a cerrar esto aquí. Alguien me preguntó. Por favor, subir los videos. La plataforma, sí, yo lo he mandado para que lo suban ahí, sí, ya se lo han puesto en el grupo ahí. O sea que si lo tienen por ahí. Yo lo he ido mandando a medida que me lo manda el Zoom. O sea que están por ahí. Entonces, vamos ahora a hablar
en el lenguaje de Excel. Porque yo tengo el Excel abierto. Ahí que me puedo. Tengo que abrir el Excel para enseñarle cómo Excel calcula todos esos indicadores. Entonces, tengo que cerrar aquí y aquí también y ahí para abrir el Excel y enseñarle cómo Excel hace esto. Y hoy es más fácil, o sea, el asunto del estadístico no es cálculo, es la capacidad de conceptualización, la capacidad de proveer soluciones a los que toman decisión. Y ahí está el fuerte. Ya eso de que está haciendo cálculo, tiene que saber los cálculos y las propiedades de los cálculos y cuando un cálculo funciona, se lo tiene que saber, pero no necesariamente es el fuerte suyo. Vamos a tomar, me imagino que están viendo mi Excel ahí, ¿verdad? Entonces voy a generar datos aquí. Sí, se está visualizando su Excel. Voy a generar datos, pues entonces enseñarlos a calcular alguna de esas medidas. Vamos a suponer que vamos a poner aquí el ingreso diario de los empleados públicos. Entonces vamos a que ganen entre ese rango. Y vamos a copiar varios datos ahí. Entonces, si quieren, puede que se tengan decimales ahí, porque siempre la gente quiere ver los decimales. Entonces le ponemos decimales aleatorios ahí también. Y ahora tienen decimales. Entonces, vamos a generar la tabla de nuevo de datos, pero ahora tienen decimales. Y vamos a quitarle la fórmula para que no se nos esté alocando ahí. Y entonces ahora, acuérdense que tenemos el concepto del dato, porque si yo no tengo el concepto, no puedo hacer ningún tipo de análisis con eso. Entonces, este es el ingreso diario. Puede ser cualquier otro dato. Pongo ese porque eso lo entiende todo el mundo, pero depende de lo que usted trabaje. Entonces, si yo quisiera calcular de esos datos, vamos a suponer el rango. No sé si hay una función que se llame rango. Vamos a ponerlas todas aquí. Yo tampoco soy experto en así tanto en Excel. Rango. Aquí te traje de forma católica. Rango solo. Pero están las funciones ahí. Que la buscan. Rango. Si no la calculamos. Lo estoy buscando. No se pone. Y escribo rango. Rango de percentil. Rango cuartílico. Usted ve, no tiene una función que me calcule el rango solo, pero él tiene como función, eso como yo sé cómo calcula el rango, que me da el máximo. Entonces le doy aquí y digo, consígueme el máximo ahí. Y está. En la tabla dinámica sí tiene también el máximo, el mínimo. Entonces que lo estoy poniendo aquí y consígueme también el mínimo. Ahí está esos rangos. Pues simplemente saco la diferencia entre el máximo y el mínimo. También pude haber hecho todo en una sola fórmula y ahí está calculado el rango. Entonces ya con eso mi problema es de interpretación. O sea, yo sé que el rango es 889, eso es lo que le lleva el máximo al mínimo. Ahora, eso es alto, yo no sé. Entonces, para eso lo que hago es que divido el rango entre el mínimo. Entonces me dice, el máximo le lleva al mínimo un 35%, o 34.85%. Pues ya no es tan diferente, ya yo sé que ese es lo que le lleva. Entonces ahí se aplica ya la mente del analista.
Si quisiera la desviación estándar, vamos a buscar la desviación media. Vamos para allá a ver si conseguimos la desviación. Entonces usted le escribe aquí, desviación. Desviación. Entonces aquí está desviación M. Devuelve la desviación estándar. Aquí le lee en el Excel, tiene la ventaja, y eso lo saben ustedes más que yo, le dice qué es lo que hace eso. Por ejemplo, aquí calcula la desviación estándar de una muestra. Aquí calcula la desviación estándar en función de una muestra. Aquí calcula la desviación estándar de la población. Aquí calcula la desviación estándar de la muestra también, con otras características. Aquí calcula la desviación estándar de la población total en proporción de segmentos. Entonces te dice qué hace en cada caso. ¿Qué te lleva a decir? En ningún caso te dice que calcula. Aquí se calcula las desviaciones absolutas. Vamos para allá a ver si qué es lo que me hace. Pero me lo va a dar como número. Entonces, le damos acá, le damos aquí, y le decimos que me calcule esa desviación, y dio, pues, 197. Entonces, para yo saber si eso es alto o es bajo, lo que hago es que lo comparo con el promedio, que ese sí lo calcula fácil con una función, y eso lo puedo hacer con la tabla dinámica también. Ya, me la llevé, voy a darle para atrás un poquito. Y te para atrás, por favor. Está bien. Tengo la desviación y tengo el promedio. Entonces divido, hago mi cálculo ahí y me doy cuenta si ese coeficiente alto. Mire que dio 0.7. Pues eso me está diciendo 1%, ¿verdad? 7%, ahí punto y pico. Pues eso me está diciendo que el ingreso diario de los trabajadores públicos no se diferencia mucho. O sea, lo que gana uno no se diferencia tanto de lo que gana otro. Eso es lo que dice eso. Si quisiéramos calcular en Excel, bueno, yo se lo voy a poner a ustedes que lo hagan ahí, yo está la grabación y lo voy a poner a ustedes a que hagan su ejercicio. Entonces, vamos ahora a calcular, por poner un ejemplo, vamos a ver qué me deja aquí. Y me dice que me calcula la varianza. Aquí está haciendo la varianza. Aquí está la varianza de la muestra. Entonces, si yo quiero calcular la varianza, simplemente le digo que me lea el rango de datos. Y ahí me calculó la varianza. Si a esa varianza yo le saco la raíz cuadrada, me tiene que dar algo parecido a la desviación que calculé antes. Elevar a 0.5. Tiene que dar algo. Lo que pasa es que aquella le retó de a 1 y aquí no. Porque la de la población, si fuera la de la muestra, debió darme igual que esa. Entonces, ahí tenemos la desviación estándar como raíz de la varianza, pero aquí es la de una muestra. Entonces, si calculamos el coeficiente de variación, me imagino que están conmigo ustedes. Digo, primero esta es la raíz. Entonces yo tengo que calcular el coeficiente de variación dividiendo la desviación entre el promedio, que creo que fue este que está aquí. Y dio ahora un chin más alto porque en este caso
aquí dividí, causa que me dio otro número ahí. Pero bueno, lo que quiero dejarle dicho es que el Excel tiene una función para eso. Pero ¿cuándo lo tiene el Excel? Cuando mis datos están en una columna o en un rango que no están en clase. Porque eso de datos agrupados en clase lo maneja la persona que se maneja con datos que vienen en un papel. Entonces, ya vieron cómo se hace eso. Yo voy a poner datos aquí ahora y ustedes allá me lo van a hacer y cuando terminen me lo dicen. Yo voy a estar, porque es que hablar tanto me vuelve loco. Entonces voy a ponerlos a ustedes a que trabajen usándome la hoja de cálculo. Tengo un problema, es que algunos de ustedes usan celulares. Entonces, eso es un lío ahí. El celular es bueno, pero es para llamar. Ahora vamos a ponerle una tablita aquí que me dé el gasto diario de los servidores públicos en el tiempo que están entre su casa y el trabajo. Hay algunos que gastan mucho. Vamos a ponerle algo para que tengan decimales aleatorios. Ahora copiamos a esa tabla hasta ahí. Los números pequeñitos para que lo hagan fácil. Entonces, ahí están los números. Entonces ustedes van a calcular ahí el rango. Y me dicen si le dio brega. La desviación estándar. Calculen la varianza. Calculen el promedio. Calculen la mediana, que también pueden. Y calculen la moda. Y por último, el coeficiente de variación. Háganse eso rápido ahí. Si necesitan, estos números están cambiando, hay que quitarle el cambio. Que no le cambie. Que están, como están al azar. Entonces le doy aquí, le doy ahí, que lo pegue, pero sin importa. Y ya, acuérdense que eso es el gasto diario de los servidores públicos. El gasto diario durante estar en el camino al trabajo, ahí no incluye el gasto en su casa. Háganse ese ejercicio ahí en lo que yo me tomo un agua. Y necesitan ayuda ahí, se lo puedo poner en el WhatsApp. Que vayan trabajando ahí. Vengo ahora. Es que la gente aprende haciendo ahí. ¿Qué pasa? Voy a quitarle la grabación ya, que ya no es necesario. Mándelo al WhatsApp, profe, por favor. Está bien. Ahora lo hago. Voy a quitar la grabación. Entonces, vamos a salir de la grabación.